Vamos a hablar sobre un tema muy bonito, la verdad, pero hay algunas suposiciones también, como en otros temas. En este caso vamos a dar por enterado dos conceptos de cálculo, específicamente de cálculo diferencial. Y aparte de ello, pues, de temas aplicados específicamente, cosas que ustedes pueden ir a visualizar en su curso de cálculo, ¿verdad? Pero ya cuando miramos cálculo y sólidos en revolución, eh, observamos, bueno, en sólidos específicamente uno, cuando vieron su tema de sólidos de revolución en cálculo 2, vieron la fórmula de cómo calcular el radio de una figura siempre que se tenga una función, ¿no? En dos dimensiones o en tres dimensiones. Entonces, vamos a suponer que aquí nosotros conocemos la fórmula, ¿no? Quizás no la vamos a demostrar como se hace en cálculo, muy bonito, de donde surge la función a través de derivadas y un despeje muy interesante, donde la constante precisamente es el radio de cualquier figura, ¿verdad? En ese caso, pues vamos a darla como por enterada, pero ustedes buscan sólidos en revolución para calcular el radio de una figura en revolución o una figura de repente en dos dimensiones, ustedes la van a poder visualizar fácilmente. Yo la voy a mostrar acá porque pues no lo muestran acá y específicamente se dan las condiciones para que en movimiento curvilíneo, específicamente en la componente normal y tangencial, se dan las condiciones, ¿verdad? Y otra cosa que vamos a suponer es un teoremita que por ahí yo lo anotaba, de cuando ustedes vieron también en cálculo diferencial, pero no tanto, en cálculo integral, perdón, es la de la formulita del radio, donde el radio es la constante, ahí disculpen. Y la otra sí es de cálculo diferencial. No sé si ustedes recordarán el concepto de la pendiente. ¿Recuerdan el concepto de la pendiente, no? Sí, lo recuerdan. La derivada pues, específicamente es la recta tangente a la curva, ¿no? Entonces, esa recta tangente a la curva, imaginémonos que tenemos una función en posición. Entonces, esta derivada es la velocidad, ¿no? Si tenemos una función específicamente en, en, en términos de posición respecto al tiempo, nosotros sabíamos que la derivada era la velocidad. Pero para términos geométricos, la derivada, que no era la pendiente o por decir así, aquella recta tangente a la curva, ese grado de inclinación. Entonces, ese concepto que sí lo habíamos visto, pero no de forma geométrica, lo mencionamos. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos la recta tangente a la curva, conocemos la velocidad. Si la condición inicial es una función de desplazamiento. Y si nosotros conocemos esa recta tangente a la curva, que es la velocidad, entonces quiere decir que si tenemos todas las condiciones de esa función, podemos determinar el ángulo o el grado de inclinación de esa función que ahora es una velocidad. Eso quizás no lo habíamos hecho porque en nuestro curso no se habían dado las condiciones, pero sí lo hicimos en nuestra clase de cálculo diferencial. Ahora, no sé si en algún momento a usted les tocó un profesor en el cual no solamente calculaban la pendiente, si también calculaban el grado de inclinación, pues qué bueno, ¿verdad? Si no les tocó, también no es que hay muchos ejercicios, recuerdo yo en Leighton, por ejemplo, no hay muchos ejercicios en esas condiciones. Entonces, dos conceptos que vamos a dar por enterados. Uno es que si tenemos una función de desplazamiento respecto al tiempo, o desplazamiento en este caso, su derivada es la velocidad, pero esa derivada también es el grado de inclinación, o la recta tangente a la trayectoria. Concepto de cálculo que hemos venido acarreando hasta el día de hoy. Y si esa función lo permite, podemos calcular no solamente el grado de inclinación, sino también el ángulo de inclinación. Eso es importante. Y lo segundo que vamos a dar como por enterado, les voy a mostrar la formulita, es una formulita de sólidos en revolución para poder determinar el radio de una figura o una superficie, dadas las condiciones, siempre que esta también sea constante en algún momento también. Es decir, no va a ser el radio para todas las condiciones, va a ser para algo muy específico. Puede ser tiempo, puede ser incluso desplazamiento, va a ser para un instante de tiempo específico. Dos cositas que las vamos a dar así como vista, ¿verdad? Pero
Estoy seguro que la vieron. Además, solo son conceptos, dos, y que los vamos a utilizar. Ya el día de hoy vamos a hablar específicamente del concepto de movimiento curvilíneo en componentes normal y tangencial. Lastimosamente, nuestro curso de física clásica no nos permitía llegar a estas condiciones cilíndricas. Para nada, estábamos muy lejos de ello, ¿no? Sí, un poco nuestros cursos de cálculo nos hablaban de ello, pero dinámica se encarga de hacerlo aplicado a la realidad. Esa es otra cosa, ¿no? Ya no nos quedamos tanto en lo teórico, sí lo hemos visto. Y es que la componente normal y tangencial de una partícula precisamente trabajan cuando esa partícula se transporta a lo largo de una función, en este caso desplazamiento, a lo largo de una trayectoria. Sabemos que existe un instante en el cual la partícula puede tener una caracterización y entre ellas, pues la mejor forma de visualizar, hasta lo que hemos visto el día de hoy, son tres parámetros que hemos estado visualizando. Posición, velocidad y aceleración. Siguen siendo para nosotros los parámetros quizás más específicos para poderla analizar. ¿Qué ocurre cuando una componente ahora es normal y tangencial? No está muy alejado de lo que hemos visto, compañeros, la verdad. Precisamente, la componente tangencial va tangente a la trayectoria. Eso es algo que ya habíamos por ahí escuchado muchas veces. Y hoy lo estamos haciendo realidad. Es una componente que va tangente a la trayectoria. Normalmente nos gusta que esta tangente a la trayectoria sea específicamente cuando la partícula va rozando una curva, porque justo ahí surge el famoso concepto tangente, ¿no? La derivada, por así decirlo, ¿ok? Pues resulta que también tenemos el otro parámetro, ahora muy conocido para poder gestionar el desplazamiento, su velocidad de aceleración de la partícula, y es precisamente una componente normal. Una componente normal es un concepto que se analizó ya desde nuestras clases de álgebra lineal, vectores y matrices, cuando analizábamos las condiciones de una ortonormalidad o un eje que es perpendicular. Escuche bien, compañero. Justamente perpendicular a la partícula en este caso. Entonces, ahí surgen las dos componentes. La tangente, pues roza la curva justo donde la partícula hace su desplazamiento. Y la componente normal es totalmente perpendicular a la partícula. Si esta es la partícula, pues existe su componente normal haciendo exactamente 90 grados respecto a la tangente. Mire. La última condición para que nosotros podamos ejecutar y analizar este movimiento rectilíneo es que normalmente esta componente normal va directamente dirigida a un punto de origen. Ojo con eso, no lo hemos mencionado, en su momento se va a mencionar, pero va a un eje donde perfectamente podemos analizar un radio. Si esta partícula se está moviendo respecto a un origen, entonces va a haber un radio. Así de simple. En el libro de cálculo, al igual que en el de dinámica, ese radio tiene por nombre ρ. Aquí, no sé por qué, pero ese es el nombre del radio. No es una constante, a menos que cambien las condiciones en un instante, pero normalmente es una constante ρ y justo va colineal a la componente normal. Eso debemos de tenerlo muy claro. Entonces, como ustedes pueden observar en el dibujito, claramente se logra observar. Es más, me voy a acercar un poco para que ustedes la puedan visualizar. Observe que esa partícula, mientras hace su trayectoria desde el origen, va realizando un desplazamiento a lo largo de toda la trayectoria, pero existe la particularidad que en algún momento vamos a analizar las tres condiciones: desplazamiento, velocidad, aceleración. Cuando analizamos esta partícula que va haciendo un movimiento curvilíneo, pues tenemos que estar claros que la componente tangencial siempre va tangente a la curva, siempre donde va la partícula. Y la componente normal perpendicular a la curva, compañeros. O sea, exactamente a 90 grados de la tangente. Voy a decirlo en este momento, quizás no hemos llegado a ese instante, pero resulta que debido a las condiciones de derivada respecto al desplazamiento, la velocidad, escuche bien compañero, es más, lo puede anotar, la velocidad solo tiene componente tangencial. ¿Ok? O sea que si estamos hablando de velocidad en movimiento curvilíneo,
con componentes normal y tangencial, nunca vamos a tener una componente normal de la velocidad. No va a ocurrir. ¿Ok? Eso debido a las condiciones iniciales definidas en nuestros cursos de cálculo, ¿no? Y que se adaptan a las condiciones dinámicas donde la derivada del desplazamiento únicamente es la velocidad, o sea, la pendiente, la recta tangente a la curva. Así que eso sí lo debemos de tener claro. Mientras que en las condiciones de la aceleración, que es la segunda derivada, se vuelven a adaptar las condiciones de tangente y normal. Aquí sí, la aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal que vamos a tratar de definirla, compañeros, de alguna manera para que quizás nos quede un poco más claro, ¿verdad? El concepto y no lo tengamos como algo que yo le impuse, porque la verdad a veces a mí no me gusta hacer ese tipo, menos en eso, pues no lo vamos a hacer. Entonces vamos a considerar una partícula que va a lo largo de una trayectoria curvilínea y sus parámetros a determinar normalmente son, en estos problemas, se los voy a comentar, aceleración y velocidad. De entrada, la velocidad únicamente tiene componente tangencial. Normalmente no se lo van a decir, compañeros, pero nosotros lo hemos definido por su definición. Y la componente de la aceleración tiene siempre una tangente y una normal. Así que esa sí hay que determinar. Otra cosa que les van a pedir siempre en este tipo de problemas, determinar la magnitud, la aceleración, el vector magnitud o velocidad incluso, ¿no? O sea, los vectores unitarios. La diferencia es que, no, como nosotros lo hemos venido viendo, ¿no? Ahora el vector unitario en componente tangencial simplemente cambia de parámetro. Antes era I, ¿lo recuerdan? Y J para Y, ¿verdad? Pues ahora es UT porque recuerden que la partícula va a lo largo de todo el eje. Entonces el libro adapta eso, nada más. Lo hace un poco más general, ¿no? Entonces de repente UT es el vector unitario que antes le llamábamos I, el horizontal, ¿verdad? Mientras que U sub N siempre es el vertical, ¿no? El normal, de ahí la palabra. El ortonormal, ¿verdad? El perpendicular a la tangente. Entonces, en lugar de T, ahora, en lugar de I, perdón, ahora utilizamos U sub T. Y en lugar de U sub N, ahora utilizamos una componente que antes para nosotros era J. Son nuevas variables, ¿verdad? Que estamos manejando, pero que son muy parecidas a lo anterior. Velocidad solo tiene tangente, o sea, ya lo hemos mencionado, mientras que la aceleración tangente y normal. Componente vertical u horizontal. Solo que ahora, pues, recuerde, la partícula se mueve a lo largo de toda la trayectoria, entonces U sub T y U sub N simplemente se adaptan a que sea de forma general la componente. Recuerden ustedes que he mencionado que el radio de curvatura que va siempre colineal a la componente normal, se le conoce como ρ, ¿verdad? Y siempre depende del origen. Ustedes lo pueden observar acá en esta condición. Y en la imagen de la parte de abajo, ustedes observan la curvatura, ¿no? Desde un punto O, la partícula hace una trayectoria. Mire, una pequeña trayectoria de desplazamiento. Rho sigue siendo constante, compañeros, cosa que acabamos de mencionar hace un par de minutos. ¿Bien? En esta geometría ocurren cosas interesantes que vamos a definir en ese momento, en este momento, ¿no? S de su S, pues, es un pequeño sector. La verdad, no es curvo, les voy a decir. Aunque es curva en la realidad, pues ds es un desplazamiento horizontal. Solo que entre más pequeño es, tenemos la convicción de que esa curvatura se hace, bueno, toma la posición de una línea horizontal. Realmente no es horizontal, es curva. Pero entre más pequeño es ese diferencial, más parece a una línea recta. O sea, esa curva se adapta más a una línea horizontal. Ok, eso es lo que en general pues comenta toda esta información. Justo lo que les acabo de comentar yo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, compañeros, para que vayamos aclarando un poquito las cosas. Ujú. Con gusto, la aclaramos. Un comentario, no, nada. No, no, ninguno. Emerson, ¿no?
No, Inge, yo creo que tal vez en los ejercicios Sí, ahí entiendo. vamos a Sí, está encontrar bien en algunos los de... ejercicios, pero fíjese que le voy a comentar que en este es de los temas que les quiero comentar así, que comprender un poquito la dinámica del problema va a ayudar mucho a veces incluso a adaptarnos al tipo de problemas. Así que quizás si pongamos atención en las definiciones. Mire, aquí hay mucha información, ¿verdad? Cosas que les voy a comentar es, en resumen, la razón por la cual la velocidad solamente tiene una componente tangencial. Hemos mencionado que se debe a su naturaleza, ¿no? La derivada del desplazamiento respecto al tiempo siempre es la velocidad y ese era el concepto que teníamos de la pendiente, ¿lo recuerdan? Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual la velocidad, según este concepto que ustedes logran observar, complementan, aunque no se lo digan, que la velocidad simplemente va a tener una componente eh, tangencial, ¿no? Ahí está. Su naturaleza, pues, se debe a la derivada del desplazamiento. Entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, que está en la parte superior, pues esa partícula hace una trayectoria. Entonces nosotros, de alguna forma, de forma general, ¿verdad? Esa trayectoria curvilínea se debe a un origen, ¿no? Un origen donde se establece un parámetro del radio. Miren, justo en ese parámetro del radio, que sabemos que va a ser constante, a pesar de que en un pequeño instante esa partícula deje de ir hacia la dirección tangencial y comience hacia realizar otro tipo de tangentes. Lo que está ocurriendo, compañeros, es que, mire, a medida que la partícula va avanzando, la tangente sigue siendo la derivada del desplazamiento a lo largo de toda la curva. Eso va a estar ocurriendo siempre. Pero en ese instante en el que nosotros analicemos la componente tangencial y la componente normal, van a ocurrir dos cosas. Para la velocidad, simplemente una componente tangencial, por su naturaleza. Pero para la aceleración ocurrirán dos componentes. Una normal, aquella que es perpendicular, y lineal o colineal al origen, justo en el radio, y la otra sí tangencial también. Estamos de acuerdo que no va a ser la misma velocidad tangencial que la misma aceleración tangencial. No va a ser la misma porque son parámetros distintos. Incluso la derivada de la velocidad tangencial es la aceleración tangencial. ¿Ok? No así la aceleración normal. Un poco diferente su análisis. Pero, como pueden observar, en un pequeño instante de tiempo, el radio sigue siendo constante. ¿Ve? Qué interesante. Y entre más corto sea ese análisis de la partícula, ese ds que ustedes pueden observar ahí, ese desplazamiento, se adapta a las condiciones de la curva que hemos mencionado anteriormente. Se nos amplía un poco el concepto en la otra imagen que ustedes pueden observar. Es más, me voy a acercar un poquito. Esto ya lo hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Como ustedes pueden observar, esa partícula para la aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal para la aceleración. Para la velocidad simplemente tiene una componente tangencial, eso ya lo hemos mencionado, y ese pequeño diferencial que ustedes logran observar, delta S, es el desplazamiento desde un punto al otro, donde lo que no cambia va a ser el radio. Miren, ese pequeño ángulo delta T que ustedes logran observar en la parte superior, aquí no se logra observar, pero creo que en la otra imagen sí. Este pequeño d teta que ustedes logran observar es el mismo grado de inclinación que ocurre entre la componente tangencial, mire, y este nuevo U' sub T, que yo les voy a decir algo. Si nosotros, sin instrucciones, yo les voy a decir, nos perdemos. ¿De dónde salió esa cosa? Dice usted. Porque por primera vez se muestra, ¿eh? ¿De dónde salió esa cosa? Pues resulta que para nosotros sí es algo conocido. Solo que no nos habíamos puesto a pensar en nuestras clases anteriores, dice usted. Pero ese vector U' sub teta ya es algo conocido, compañeros. Y no es nada más ni nada menos, es más, se lo voy a poner en otro color, que un viejo conocido nuestro. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no sé si lo he hecho con ustedes, pero en su clase de álgebra lineal, ustedes miraron un tema que se llamaba eh, suma de vectores, ¿lo recuerdan?
incluso en estática también lo miramos mucho, si ustedes llevaron estática conmigo, y se satisface un viejo conocido, una vieja conocida regla, un teorema, ¿no? Se llamaba la regla del paralelogramo o la del triángulo, ¿verdad? Entonces, este vector que está acá no es nada más ni nada menos que la suma de dos vectores. Uno es un vector proyección, mire que está por acá. Justo ese va en la línea de la componente normal. Ese vector que está por ahí. Si nosotros sumamos estos vectores, bien sea por el método del paralelogramo o la regla del triángulo, ese vector que está ahí en el centro no es nada más ni nada menos que el vector suma de dos viejos conocidos, ¿no? Uno es el vector U sub t. Acá, recuerdan, si sumamos este más este, obtenemos en los vectores U' sub t, o, visto de otra forma, ¿no? Este con este forma un paralelogramo, y donde se combinen esos dos vectores, obtenemos un vector suma. Así que no era tan desconocido después de todo, ¿no? Entonces, ese vector G, proyección, sí, le escucho, le escucho. ¿por Diga. qué tomamos la proyección? ¿No debería de ser la punta de la flecha que para el Sí, paralelogramo? sí, aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Ese es el Ah, vector proyección, este que está aquí, mire. Solo que recuerde que por definición el vector siempre parte del origen, si el origen es la partícula, ¿verdad? Entonces el vector ajá. siempre le va a salir aquí, pero es el mismo que se ubica en esta dirección. Si esa era su pregunta, ¿verdad? Normalmente en esos temas de álgebra lineal es Pero ¿y la que magnitud? la magnitud sería U' sub t, este, ¿eh? Recuerda el método del paralelogramo, ¿verdad? Si nosotros tenemos dos vectores, la suma de estos dos vectores, donde se complementa el paralelogramo, es la magnitud, ¿verdad? Este. Sí, sí, es que eso sí lo tengo claro. O la regla del triángulo, ¿verdad? O Tal vez esta que está acá, tal vez donde me estoy perdiendo es este. Ajá, ajá. voy a rayar ahí, Inge. Dele, permítame, voy a ver si yo no les he puesto No, pero sí puedo. Ah, dele, pues. Que debería de ser en la punta de este vector hacia acá. No, no, no le estamos viendo. Ah, ok. Más arriba, dice usted. No, porque recuerde que es un vector normalizado. Hasta arriba no lo sabemos real. De hecho, no sabemos si está muy arriba ni está muy abajo. Lo que sí sabemos que por generalidad, yo ya le entiendo lo que me quiere decir. Que por qué no lo hacemos más grande, ¿verdad? Eso es lo que me está Ajá. diciendo. Pero recuerde que U' sub t es la magnitud de ese vector que es tangente a la trayectoria. Nada más eso. Entonces yo entiendo que usted me dice por qué no va acá, ¿verdad? Gráficamente no ¿Por se qué no va acá? visualiza Dice muy usted, ¿verdad? bien. ¿Y por qué no va Sí, acá? correcto. Porque este vector realmente ya no sería tangente a la trayectoria, por eso, compañero. Si usted Mm. observa ya sería un vector secante, ¿verdad? Pero matemáticamente entonces es el vector Sí, U', resultante. le voy a decir por qué. Porque el análisis de la partícula es de un punto al otro, justo donde comenzamos a hacer otras rectas tangentes, ¿sí? Entonces, si yo lo hago donde usted me dice, el problema es que ya el vector corta la curvatura, a la trayectoria. Entonces, no puede ocurrir eso. Si usted observa, mire, ¿ve? Es tangente todavía a delta a D sub S. Y entre más pequeño es, mucho mejor para nosotros. Por eso no es ahí, entonces. Si nosotros sabemos que la partícula se mueve en un pequeña delta S, sigue siendo tangente a la curva y justo ahí llega la magnitud U' sub t. Para nosotros era desconocido, pero ahora ya no es tan desconocido, sabiendo que este vector que está aquí, mire, es la proyección en la componente normal. Esta altura que está acá es justo la misma altura que está aquí. Entonces obtenemos la suma de componentes vectoriales, o sea, la suma de dos vectores. De donde uno es, bueno, donde la magnitud, ya lo explicamos, ¿verdad? U' sub t es igual a U sub t. Y como hemos mencionado, este grado de inclinación que está aquí es este mismo que está por allá arriba. Mire, compañero, el mismo grado de inclinación de delta S satisface la condición inferior.
Entonces, cuando ustedes vean la siguiente formulita que presenta el libro, pues ya no va a estar tan descabellada como al inicio, ¿verdad? Al inicio sí, porque no teníamos un argumento para decir por qué está ahí. Ahora les voy a mostrar la definición original, ¿verdad? Aquí lo podemos observar en la parte superior, ¿verdad? Miren qué simple y qué no tan profunda, la verdad. Pero se nos manifiesta que para determinar la derivada con respecto a u' sub t, pues ya nosotros sabemos que es derivando u sub t, ¿no? No es lo mismo u puntito que u', son cosas diferentes. Ahora bien, a medida que la partícula se desplaza a lo largo del arco de S, que es lo que acabamos de hacer nosotros en el tiempo delta t, u sub t, vea bien que es tangente, ¿eh? Conserva su magnitud de la unidad. Sin embargo, su dirección cambia y se vuelve u' sub t. ¿Por qué? Porque ese delta sub S provoca que se siga manteniendo a medida que va viajando a lo largo de toda la trayectoria tangente. Esa es la razón. Entonces, como se muestra, aparece esta ecuación y usted dice, wow, ¿de dónde salió, verdad? Pues simplemente es la suma u sub t más delta teta, que ahora delta teta es, ahí está, el d significa la derivada, es igual que en cálculo, ¿verdad? La derivada es la derivada, lo que estamos derivando es ese pequeño espacio de ángulo, delta u sub t. Entonces, cuando usted logra observar esta imagen, se percata de que sigue siendo el mismo vector proyección, miren compañeros, u sub t, u' sub t, y la proyección es d u sub t, o sea, delta t por u sub t. Si nosotros logramos observar esta formulita, es más que todo era para poder explicar de dónde surge, estimados compañeros, ¿verdad? Al final, pues yo creo que si nosotros derivamos la velocidad, lo que obtenemos es b puntito u sub t, justo lo que tenemos acá arriba, miren. Ya definimos quién es la velocidad, ¿verdad? Ya lo definimos, eso está claro. Lo que no hemos definido es la aceleración, que es lo otro que andamos buscando, y que sí, la verdad, urge. Pero mire cómo es la componente vectorial de la velocidad. B por su vector tangente, es decir, es como cuando estábamos viendo componentes rectangulares, sería B por I, ¿verdad? B por la componente I, ¿verdad? ¿Recuerdo? Porque I era el vector unitario. Ahora es B por U sub T. Justo de esta ecuación, para que la tengamos clara, justo de esta ecuación aparece el vector aceleración. Recuerde usted que cuando tiene dos funciones, el producto de ellas para poder determinar su derivada es por el teorema de producto. Copia la primera, deriva la segunda. Más, copia la segunda y deriva la primera. Es precisamente eso lo que va a ocurrir en este momento, compañeros. Para que lo tengamos claro y ver de dónde surge esa ecuación. Que no nos vaya a asustar esa ecuación. Vamos a poner aquí, nos vamos a desplazar en la parte de arriba. Recuerde que la velocidad era, se la voy a anotar aquí. La velocidad era U sub T. Copio la primera, derivo la segunda. ¿Ok? Aquí está eso. Más, copio la segunda y derivo la primera. Aquí está, mire compañero. Está en un orden diferente, ¿verdad? Pero la aceleración sale justo del vector velocidad. Simplemente, no es ni regla de la cadena, sino es más bien el teorema del producto, ¿no? Copia la primera, deriva la segunda, más, copia la segunda, deriva la primera. Sin duda, estas van a ser las dos ecuaciones que vamos a estar trabajando a lo largo de toda la trayectoria,